Es una oportunidad de renovar, que en realidad tiene una directa relación con la gloria de Dios, con la gloria de Dios. En realidad no es algo superficial, sino es una gran excusa para que nosotros levantemos la mirada y comprendamos que ser hijos de Dios es algo glorioso, es algo que tenga que ver con un Jesús histórico, porque desde que nace hasta su muerte nos solemos quedar con una idea tan pequeña de Jesús, tan parcial, tan cegada, que es como su pobreza, su pequeñez, lo chiquito de su nacimiento, lo pobre, ¿no? Y ya en la muerte nos da pena, ¿no? Pobrecito Jesucito allá en la cruz. Y nada tiene que ver esto con lo que la Biblia dice. La Biblia habla de que su nacimiento, su vida, su muerte tiene un mensaje glorioso para la humanidad. Tiene una puerta abierta para que accedamos a algo que no es posible si no es por Él. Es la gloria de Dios. Por eso vamos a orar para que nuestro corazón sea renovado, nuestra acción sea allí alumbrada para marcar el mensaje de Dios. Padre, rogamos que la rica Biblia sea tu palabra por medio de tu espíritu, renovando el entendimiento, encendiendo nuestro corazón, alumbrando nuestro camino para andar en tu buena voluntad. Por eso, hablar, deseamos oír tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el primero de los 4 aspectos de la semana pasada, vimos 3, vamos a ver 4, es que Jesús vino a cumplir un ministerio. Jesús nace no solamente porque había que nacer, sino Él vino a cumplir un ministerio. Un ministerio es un servicio. Y Jesús vino en semejanza, entonces fundamental que nosotros recordamos que Él vino en semejanza de hombre, o sea, tal cual tu vida y la mía, Jesús vino en igualdad de condición. Ahora, Él vivió en la plenitud del Espíritu Santo mientras anduvo aquí en la tierra. Y una de las tareas, uno de los aspectos fundamentales de por qué Él vino a nacer, es que Él vino a cumplir un ministerio. Esto es un servicio, Él vino a servir. Es Dios sirviendo al hombre, sirviendo a la mujer, sirviendo al necesitado. Y los que recibieron, fueron bendecidos por su ministerio, fueron testigos. Dentro de esos testigos, que eran multitud de gente que oyó su palabra, recibió su toque, sus milagros, hubo un grupo de discípulos que fueron los testigos oculares, testigos presenciales de su ministerio. Y uno de ellos, el apóstol Juan, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Está diciendo Juan que lo que nosotros tenemos el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, que de alguna manera ellos se tomaron el trabajo de registrar, de entrevistar, de estar allí haciendo esa tarea histórica de historiador, que todo lo que Jesús hizo quede registrado. Y dice que lo que nosotros tenemos, que es algo tan valioso, tan hermoso, leer los evangelios, ver la vida y obra del Señor, es solo un pedazo, es solo una parte. Porque si se tuviera que tomar una por una todas las obras de su ministerio, que dice, no cabrían ni en el mundo la cantidad de libros. Él está diciendo que Jesús hizo mucho. Él hizo gran obra aquí en la tierra. ¿Y qué vino a hacer el Señor? Cuando miramos los evangelios, vamos a descubrir que Él vino a enseñar. Él no vino a enseñar cosas
simpáticas, cosas que tengan que ver con sabiduría del oriente, sabiduría humana. Él vino a traer una enseñanza que no era de la tierra. Él dice, mi doctrina es del cielo, por eso la gente del mundo no la recibe. Él vino a traer enseñanzas de Dios, lo que piensa Dios y pide para el ser humano. Jesús pasó gran parte de su ministerio enseñando. Fue llamado maestro. Jesús también en su ministerio liberó a los oprimidos por Satanás. Gente que estaba allí totalmente prisionera de los demonios, de las fuerzas de la oscuridad. Jesús vino a liberarlos. Jesús también sanó al que estaba enfermo. Allí padeciendo, estaba allí sufriendo físicamente. Jesús vino a sanarlos. Y esto es un milagro. Por eso su ministerio se distingue de una tarea social, de una tarea buena, porque fue un ministerio sobrenatural. Él vino a sanar. El milagro, cuando nosotros hablamos de milagro, es que hay una intervención divina en donde las leyes naturales empiezan a ser suspendidas porque Dios interviene. Y Jesús hizo milagros físicos, milagros en vidas, en historias, en personas que fueron transformadas por el Señor. Los sanó. Jesús también predicó para que la gente se convierta a Dios. Eso fue gran parte de su ministerio. Él se contactó con la gente que no iba a la iglesia, pasó parte de su tiempo siendo luz en la oscuridad y también a la vez haciendo discípulos para que luego hagan lo que Él vino a hacer. Y ese ministerio sigue siendo vigente en la vida de la iglesia, porque Él dijo, toda potestad me ha sido dada, ahora esto tiene que seguir generación tras generación siendo hecho. Hay un ministerio. Ahora, ¿qué revela el ministerio de Jesús? El carácter de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios siente por el hombre, por la mujer que sufre, por el perdido. Alguno dirá, él va en otra, a él no le interesa. Acá esta gente insubordinada, rebelde, retobada, ya, listo, basta con este tipo de gente. Pero Dios dijo, no, vamos a ir a servir, vamos a ir a vincularnos con aquellos que ni se lo merecen. Y vamos a revelar que de parte de Dios hay buena voluntad para el hombre y la mujer. Dios, al ver la necesidad, al ver el sufrimiento nuestro, al ver el dolor, al sentir lo que nosotros sentimos por causa del pecado, de la muerte, de las consecuencias, Él no fue indiferente, Él no pasó de largo y dijo, y también, ¿no? Se lo merecen y que se embromen. Pudiera haber dicho eso, pero Él agarró y se puso a servir, se puso a disposición del ser humano. Y qué maravilloso es saber de que esto está vigente, que ese ministerio glorioso, porque no fue un ministerio bueno, no fue un ministerio, sí, que qué simpático, qué buena cosita que hace el Señor, qué gente buena Jesús con sus discípulos. Ellos traían un ministerio glorioso del Espíritu Santo de Dios obrando a través de sus vidas. Y ahora está vigente para tu vida y la mía cuando nos involucramos en el ministerio. Nosotros estamos siendo partícipes de esa herencia gloriosa de seguir haciendo lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Servir al Señor no es algo menor, no tiene que ver con una institución, con que me pida el líder o el pastor, sino tiene que ver con un legado que está vigente y a nuestro alcance. Vos y yo podemos seguir viendo allí lo que produce enseñar la palabra de Dios a aquel que no la conoce. Podemos ver lo que produce ver la libertad de Dios, de la opresión demoníaca de una vida, familia. Ver lo que produce la sanidad divina en una persona enferma, en un corazón herido. Y somos aquellos que seguimos siendo luz en medio de la oscuridad. Por eso es glorioso ser parte del ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso, no? Nos toca continuar la obra.
Nos toca continuar el legado glorioso, sobrenatural de Dios aquí en la tierra. El segundo aspecto que podemos considerar para visualizar que lo de Jesús, lo de nacer, tuvo una misión gloriosa, un resultado glorioso, es que la solución final al problema mortal del pecado es posible porque Jesús nació, porque Él vino, porque Él llegó, porque Él estuvo entre nosotros. De todos los problemas que uno quisiera evitar en la tierra, ¿no? Porque tener problemas es algo, ¿no?, que uno anda buscando, ¿no? Pero vienen. Y de todos los problemas que uno quisiera evitar, decir, no, ese problema te regalo, ¿no? No, eso no lo quiero. No quiero que me vuelva a tocar. Escuchás de otro que tiene un problema, decir, eso no quiero que toque mi casa jamás. Pero de todos los problemas que pudieran haber aquí en la tierra, lejos, el mayor problema que existe es el pecado. Porque un problema te puede arruinar la vida, complicar la vida, de última, llevarte hasta la muerte por ese problema. Pero el pecado, como consecuencia, tiene muerte eterna, tiene condenación eterna, una vida eterna, una vida de continuo, pero lejos de Dios, en la angustia de la separación eterna de Dios. Ahora, el pecado es el generador de todos los otros problemas, relacionales, personales. El pecado trae consecuencias en mi relación con Dios, ¿no? Adán y Eva, cuando pecaron, ellos desobedecen y se esconden de Dios, se alejan, están separados ahora de Dios. Ellos ahora tienen con ellos mismos también un problema, trae problemas el pecado a nuestra propia vida. Ahora de repente estaban en un estado de inocencia, pero ahora se cubren, se esconden, ya se sienten acomplejados. Y es tremendo ver el efecto que tiene en nuestro interior, nos fragmenta, nos deforma, nos tuerce el pecado. Con otros también. Ahora Adán y Eva, luego de desobedecer, se están culpando, ¿no? Fuiste vos, no fuiste vos, no fuiste vos, no, la culpa es tuya. Hasta la gente que amamos. Nosotros a causa del pecado empezamos a lastimar, a ser lastimados por gente que es cercana. ¿Por qué? Porque el pecado opera trayendo muerte. Y no hay manera de resolver el pecado si no es por medio de lo que Cristo vino a hacer, por medio de su nacimiento y obra en el ministerio y también en la cruz del Calvario. No había forma, había que derramar sangre y encontrar el antídoto para el pecado. Y Jesús vino a pagar el precio. La cruz fue a lo que Él vino, ¿no? Cuando Pedro le dice, y mejor si esquivamos la cruz, Él le dice, alejate de mí, Satanás. Porque Él vino a la cruz, Él vino a pagar el precio de un sacrificio perfecto de su sangre sin pecado para que en la cruz del Calvario la ira de Dios, el juicio de Dios, la justicia de Dios quede satisfecha. Había que hacer un juicio, había que resolver el asunto del pecado. Y allí la sangre del Hijo de Dios fue derramada. No hubo manera de que haya otro medio, otra manera, otra forma. No pudiera ser la tuya, la mía. Necesitaba ser la sangre del mismo Dios que se derrame en la cruz del Calvario. Y allí Dios juzga a la humanidad en su Hijo Jesús. Por eso nosotros a veces solemos pensar de que hay otras maneras de resolver el pecado, ¿no? De repente decimos, pecamos, fallamos, ¿no? Y nos ponemos a servir más al Señor. Le damos más activismo. Pero eso es bueno, servir al Señor, pero no resuelve el problema del pecado, ¿no? Otras veces nos llenamos de culpa, pecamos, fallamos y decimos, no, yo ya no merezco, no, yo me tengo que alejar. Yo no puedo ni ir a la iglesia así, mirá lo que hice. No puedo ni orar así, mirá lo que hice. La culpa es algo que no resuelve el pecado. Hacer buenas obras. Hay gente que dice, bueno, voy a cambiar, me voy a portar bien, voy al máximo a cambiar mi conducta, ¿no? Cambia lo visual, lo que se ve de él, ¿no? Y es bueno cambiar la conducta, pero yo no resuelvo el problema del pecado haciendo cambios superficiales. ¿Por qué? Porque es como si vos y yo tuviéramos un problema de una infección en la muela,
¿no? ¿Cuántos tuvieron una infección en la muela que se complicó? Y sabés de lo que hablamos, ¿no? ¿No? Empieza a cambiar tu cara, el tamaño de la cara empieza a doler, se vuelve imposible y vos vas al psicólogo, ¿no? Mire, necesito ayuda porque tengo un problema en la muela, ¿no? ¿Es el lugar correcto? No. Tenés el deseo de arreglarlo, pero estás en el lugar totalmente desubicado. Él te va a decir, mira, está muy bien, pero acá no es el lugar, acá no puedo hacer nada por vos. Y a veces nosotros aplicamos antídotos, tratamiento, aplicamos allí antibióticos que nada tienen que ver con la solución final al problema del pecado. La única manera de que yo resuelva el problema del pecado, del quebrantar la palabra de Dios, es que yo me acerque a Jesús, que yo le pida perdón por mis pecados, que yo los confiese, que yo me acerque y los llame por su nombre, ¿no? No que los justifique. Viste que a veces cuando queremos arreglar cosas en la casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la familia, empezamos a justificar, a explicar y ahí a enredarnos todo y se complica, ¿no? En vez de arreglar termina peor. La confesión es que yo me hago cargo, me hago responsable. Yo hice esto, Señor, te pido perdón, te pido que me limpies. Yo reconozco que esto es lo que he hecho. Es confesarlo, pero también dice la Biblia que debo apartarme, debo tomar pasos de arrepentimiento, de alejarme, tomar medidas. Ahora, cuando estos días que se vienen de calor, viste que, no sé, te querés poner a arreglar el patio, hacer limpieza en la casa y uno termina todo transpirado, no sé, salís a hacer trámite, vas, venís en el calor. Sería ilógico pensar, no, yo estoy sucio, ¿cómo me voy a ir a bañar? Estoy sucio, ¿cómo voy a entrar a la ducha en esta condición? Prefiero estar así, prefiero quedarme de esa manera, no soy digno de entrar a la ducha. Bueno, eso es lo que muchas veces nuestra mente natural no discierne lo glorioso de la obra de Cristo al nacer y al pagar el precio en la cruz del Calvario. Porque así nuestra mente natural, al no comprenderla, se aleja. Dice, ¿cómo yo voy a estar orando? Si pequé, ¿cómo voy a acercar? Si anduve en esto, si hice lo otro. Cuando, por el contrario, porque estoy así, yo necesito la ducha. Porque he pecado, necesito acercarme a Jesús. Porque no hay otra manera, no puedo resolverlo de otra forma. Y debo captar lo glorioso de lo que Él vino a hacer en la tierra. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su obra perfecta? Una vez y para siempre lo hizo. Y nos toca presentarnos, resolverlo, porque ya está a nuestra disposición el antídoto, el tratamiento correcto para el pecado. Una vez y para siempre. Ahora, en tercer lugar, tenemos que considerar que Jesús vino a nacer para cumplir su ministerio, ir a la cruz, derramar su sangre, pagar el precio del pecado, pero también Él vino para resucitar de entre los muertos. Él vino a vencer al enemigo number one del ser humano. El archienemigo de la humanidad, desde Adán hasta el último humano aquí en la tierra, dice que toca muerte, toca morir. Pero Jesús vino a quebrar con el dominio de la muerte en la tierra. Dice Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está diciendo la palabra de Dios que hay una herencia gloriosa que el Hijo de Dios Jesús dejó para que la alcancemos, para que la recibamos. Él vino a padecer y si nosotros juntamente con Él padecemos, va a haber algo que a todos nos va a tocar y es el día en donde ya en este cuerpo no estemos. Y para nosotros hablar de ese día es, no, hablemos de otra cosa, ¿no? Le buscamos palabras así como que diluyan un poco el impacto de lo que es pensar en la muerte, ¿no? Hablamos así de
morir, muerte. No, pues no, me bajoneás, me ponés pum para abajo, ¿no? No sé, le ponemos partir con el Señor, pasar una mejor vida, ¿no? Le buscamos la vuelta de decorarlo un poco, pero él está diciendo acá, el apóstol Pablo, que Jesús, por medio de lo que él vino a hacer, de alguna manera me ha dejado una herencia, me ha dejado un legado que es la resurrección de entre los muertos. Él ha heredado todo lo que es la vida del Padre, Él la heredó, Él venció a la muerte. Y vos y yo tenemos una herencia, y una parte de la herencia es que a la muerte no le tenemos miedo, ¿no? No le tenés que temer. No la tengo que temer, sino por el contrario, en medio del temor propio de pensar en la muerte, vos y yo tenemos que saber de que hay una herencia. En el papel, en la herencia que Dios nos ha dejado en su palabra, está clara que hay un día de victoria sobre la muerte. Hay un día en donde, como Él resucitó, Él fue el primogénito de entre los muertos. El primogénito es el primer de los hermanos, el primero, ¿no? ¿Tenemos primogénitos acá? ¿Cuántos primogénitos hay? El hermano mayor, ¿no? ¿Tenemos hermano mayor? Bien, ¿no? Bueno, Jesús de entre nosotros fue el primero, fue el primogénito, y Él venció a la muerte, y por lo que Él hizo, toca ya en la herencia recibir resurrección de entre los muertos. Y es importante que nosotros podamos captar lo glorioso de esto, porque a veces sufrimos, padecemos, nos enredamos en pensamientos humanos pequeños, terrenales. ¿De qué se trata? Vivimos como cualquiera, pero acá está diciendo que a diferencia de cualquiera que viva en la tierra, los hijos de Dios tenemos una herencia. Tenemos algo que se va a cobrar, un día se cobra, y es para cuando toque enfrentar a ese enemigo. O si yo podemos entrar con confianza frente a cualquier dificultad, porque Dios ha pagado el precio de que haya resurrección, victoria sobre la muerte. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, podés anotarlo, versículo 19 al 21. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, ¿no? Repito, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias, como primero de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de entre los muertos. Está diciendo Pablo que si yo solo estoy esperando en Cristo para esta vida, o sea, si como creyente yo solo estoy orando, persiguiendo cosas para esta vida, a veces nuestras oraciones son para esta vida, son sobre lo material, son preocupaciones, invertimos gran parte de nuestro disco rígido, de nuestro espacio mental en las cosas de esta vida. Pero ahora dice Pablo, si yo solo estoy preocupado, esperando, persiguiendo cosas para esta vida, soy digno de lástima, desdichado, ¿no? Dame un sinónimo, ayúdame con un sinónimo de desdichado, no lo solemos usar. ¿Cómo? Desgraciado, ¿no? Ayúdame a ver, un desdichado, un desdichado, ¿no? Un infeliz. Imagínate, está diciendo Pablo, qué pena, qué triste, qué chiquitito, qué pobre. Si solamente estás esperando en Cristo, estás soñando con Cristo para esta vida, preocupado por cosas que el Señor dijo, mira, vos tranquilo de eso, no te preocupes, yo te voy a suplir, yo te voy a ayudar, vamos a estar juntos. Hay cosas que conquistar y esperar en Cristo para esta vida. Pero ahora está diciendo que hay otra vida, que hay una vida eterna, porque Cristo pagó el precio y fue el primero, la primicia, el primogénito entre los muertos. Ahora eso me toca a mí. Y yo tengo que invertir, preocuparme, perseguir, anhelar la otra vida también. ¿Cómo? Bueno, alinear toda tu vida a la voluntad de Dios, abrir el entendimiento a que nuestro tiempo acá en la tierra tiene impacto en esa otra vida. Y yo debo esperar, anhelar
las cosas que vienen por delante y pagar ahora lo que haya que pagar, hacer lo que haya que hacer, dar el paso que haya que dar para que en la otra yo lo cobre, yo lo reciba. Ahora dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es tremendo que ahora en Cristo Jesús a ese enemigo nosotros no le tenemos temor, no le tenemos miedo. Obvio, produce allí dentro nuestro, mejor evitarlo, pero cuando toque vos y yo podemos decir, yo tengo herencia. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Yo tengo herencia, yo no tengo por qué vivir como cualquier otro, yo soy hijo de Dios. Y Él vino, dice, porque un hombre abrió la puerta a la muerte, Adán, otro hombre abrió la puerta a la vida, Jesús. Él fue por medio de su nacimiento como hombre que nos dio acceso a esta resurrección de entre los muertos. Lo último a considerar, este cuarto aspecto de la gloriosa vida de Jesús y que fue posible por su nacimiento, es que Él nos abrió la puerta a la visión de la eternidad, a la vida eterna. En el Antiguo Testamento no hay claridad. Hay pistas allí en Daniel, hay algo, en algún que otro pasaje, algo hay de lo que es la vida después de esta vida. Pero en Jesús hay una revelación clara de todo lo que hay después de esta vida, en la vida eterna. Y dice Apocalipsis 3:21 que al que salga vencedor, hablando de nosotros, al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Está diciendo el Señor que al que venza, va Él a reconocerlo, como Él venció y fue reconocido por el Padre. El Padre lo sentó al lado en su trono y Él ahora está dispuesto y ha preparado recompensa. ¿Para quién? Para el que venza. La vida eterna es una vida que la puedo heredar, recibir, pero también debo, mientras viva en la tierra, estar consciente de que como Él venció, yo tengo que vencer. Hay una pelea, hay una batalla que Jesús dijo, yo la peleé. ¿Y contra quién peleó Jesús? En primer lugar, Él al venir en semejanza de hombre, Él tuvo la misma lucha que vos y yo tenemos contra el pecado, la tuvo Jesús. Muchos pensamos, a mí siempre me generó como frustración, ¿no? La idea de la encarnación del Señor, ¿no? Porque yo decía, bueno, así cualquiera, ¿no? Luchar contra el pecado, Jesús, no es lo mismo. Pero uno mirando la Escritura y ya con mayor atención, Dios trajo libertad a mi corazón y destruyó esa idea humana. Porque la Biblia dice una y otra vez que Él fue tentado en todo, semejante a nosotros. Él vino en igualdad de condiciones y Él tuvo una lucha contra el pecado y al pecado lo venció. Cuando Él habla de que Él salió vencedor, es que no pecó, no pecó. Y vos y yo en Cristo Jesús podemos, por medio de vivir una vida en obediencia, buscándolo, prendidos a Él, llenos del Espíritu Santo como Él anduvo, aprender a vivir en libertad sobre el pecado. Aprender a evitar que nos enseñoree Él sobre nosotros. En Cristo peca el que quiere. Peco porque le abro la puerta, porque quiero. Pero puedo tener libertad de tener victoria y cuando peco, bueno, tengo posibilidad de resolverlo. Pero puedo luchar y debo luchar para vencer a este adversario que es el pecado. Y Jesús venció y dice, al que venza, yo también lo reconozco. Jesús luchó contra la carne porque Él era humano, como vos y como yo. Y nuestra carne humana tiende a la desobediencia de Dios por naturaleza. Y Él en igualdad de condiciones vivió como uno de nosotros. Pero la diferencia es que al vivir lleno del Espíritu y dependiendo de la obra del Espíritu Santo en su interior, mató la carne y fue obediente al Padre.
Y vos y yo tenemos que aprender a practicar esta vida del Espíritu. Por eso ayunamos como iglesia, ¿no? ¿Cuántos participamos esta semana algún día del ayuno? ¿No? Glorioso, cada reunión hermosa, pero matando a la carne, buscando del Espíritu, llenando, ¿no? Es fundamental que nosotros venzamos a la carne porque es enemiga la carne de nuestra vida eterna. Y venció al diablo. No como adversario, sino como padre de mentiras. El diablo le tiró mentiras, le tiró allí propuestas, pero Jesús se paró en la verdad, en la palabra, y lo venció, lo desarticuló. Y nosotros al diablo tenemos que entender de que el diablo también tira mentiritas, ¿no? Tic, tic, vos no vas a poder, Dios no está con vos, de esta no vas a salir, y cómo vas a ver un milagro en esta área, y cómo realmente vas a avanzar si mirá esto, mirá cómo está tu familia, mirá cómo está tu vida, mirá lo que sos vos. Y el diablo, pic, 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 pic. Yo tengo que agarrar la verdad, la palabra de Dios y pelear contra esas mentiras, llenarme de la palabra, de la verdad para tener victoria y poder decir como dijo Jesús, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús como hombre venció al enemigo que era el diablo por medio de la palabra de Dios, y yo tengo que conocer lo que está escrito y luchar a diario contra toda mentira de Satanás. Por eso dice allí la palabra de Dios que Jesús, Él hoy vive para interceder por nosotros. Él vive para pedir al Padre por tu vida y la mía. Él ora, Señor, Padre, pido por Zebadías, pido por tu vida, le pone tu nombre. Oro que en medio de esta batalla que tiene contra el pecado, contra la carne, contra esta mentira, Él tenga victoria. Él es intercesor porque Él sabe lo que es estar en nuestra condición. Él sabe lo que es estar en nuestra situación, en nuestra carne. Y esto es una batalla, esto es una pelea para alcanzar la eternidad. Ya la recibo, ya la tengo, pero tengo que conquistarla, tengo que llegar. O sea, la puedo cobrar, pero si venzo, si la peleo. Él ya me la dio, pero tengo que hacer mi parte ahora de dar los pasos necesarios para que como Él venció y tomando todos los recursos que Él me ha dado, yo pueda recibir esa vida eterna. Cuando Jesús habla de la vida eterna, Él dice, mira, si es necesario cortar algo, cortalo, ¿no? Si es necesario perder algo, perdelo. Si es necesario que te duela algo, ¡puf! Pero que te duela. Pero no se te ocurra perderla. Qué maravilloso es saber de que por medio de que Jesús nació, de la obra que Él hizo, Él vino y nos dio victoria. Y porque Él venció, Él va a reconocer y recompensar en ese día a todo aquel que la pelee y venza también, porque Él lo logró. Así que yo quiero animarte que en estos días de Navidad, más allá de la comida, de ver la familia, nosotros podamos levantar la mirada, captar la sobrenaturalidad, la gloriosa revelación de que Dios nació en medio nuestro. Es una buena excusa este miércoles para reflexionar, para renovar mi mente, también mi manera de vivir la vida cristiana y decirle, Señor, gracias por tu servicio. Yo quiero seguir involucrado en lo que vos viniste a hacer a la tierra. Gracias, Señor, por esa limpieza de pecado. Gracias, porque es el antídoto cuando algo falte, Señor, yo voy a recurrir. No me voy a alejar, sino más cerquita. Gracias por la resurrección, por la vida eterna. Gracias, Señor. Porque estos días son una buena oportunidad para recordar, reflexionar, hacer memoria, tener presente de que Navidad es algo glorioso, es algo que solo Dios lo hizo posible en medio nuestro. Ahí donde estás, yo te invito a que le des gracias al Señor, que le des gracias. Si hay alguno de estos aspectos que en tu vida necesitan ser ajustados, renovados, revitalizados, acércate a Dios en oración, mientras le das gracias, da el paso allí de lo que Dios te está pidiendo, hacerlo. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios.
a tener una mirada nueva de la vida, Padre. Por eso gracias. Gracias porque es glorioso saber de que naciste en medio nuestro y lo hiciste posible. Bendecimos tu nombre, Dios. Amén y amén, Señor. Amén. Que estos días los disfrutes, que podamos encontrarnos el miércoles, es el deseo, y que todo lo que celebremos nos conecte a la gloria del Señor. Amén. Dios te bendiga. Estamos en libertad.